Claro, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Espero que haya tenido un buen tiempo con su familia. Ahora en este 4 de julio. Espero que haya tenido un buen tiempo en la mañana en estas enseñanzas. Y también con su gente, me imagino que van a tener su tiempo de barbecue. Algunos de ustedes. Que bueno. Ahora venimos a la enseñanza preciosa de Gálatas. El capítulo 3 nos corresponde en esta mañana, en esta tarde. Vamos a leer el versículo 19 al 20. Es posible que nos quedemos solamente en el 19, pero vamos a leer el versículo 19 y 20. Capítulo 3 de Gálatas, dice la palabra de Dios, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Vamos a orar. El tema de esta tarde es el propósito de la ley. El propósito de la ley. Padre, damos gracias por lo que, Señor, has revelado a tu palabra a través del apóstol Pablo. Como, Señor, la ley es tan importante también todavía aún en nuestro tiempo, como fue importante en el tiempo del apóstol Pablo y como es importante para nosotros también reconocer que todo lo que viene de tu palabra, Señor, es útil y es bueno para nosotros. Saberlo, entenderlo y, por supuesto, aplicarlo. Bendice, Señor, esta enseñanza y sea de bendición a cada uno de los hermanos que estarán escuchando y los que están escuchando en este momento. Bendice en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El propósito de la ley. Algunos maestros de las iglesias de Galacia enseñaban que una persona era justificada, es decir, aceptada por Dios, porque la persona hacía lo mejor que podía, tratando de obedecer la ley de Dios. En lo práctico, la persona cumplía con los rituales, ceremonias y reglas de la iglesia, tales como la circuncisión, la membresía de la iglesia, el bautismo y todo aquello que se le pidiera a la persona cumplir. Ahora, todas estas cosas mencionadas son importantes de cumplirse y practicarse. Sin embargo, las escrituras son claras. Las reglas y ceremonias observadas no son las cosas que justifican a una persona. O sea, hablando de el pecado. ¿Okay? Solamente Jesucristo puede justificar a una persona. ¿Okay? Lo que Él hizo en la cruz de Calvario. El hombre no puede hacer nada, ningún esfuerzo, trabajo, mérito para ganar el favor de Dios. Jamás, nunca. Y ya lo hemos estudiado, ¿verdad? En estos contextos, en este contexto que estamos hablando. Encontramos en el mundo mucha gente que ejecuta toda clase de energía, esfuerzo para mantener la ley y tratan de lo mejor que pueden, pero no creen en Jesucristo. Y eso es, muchos, ¿verdad? Se conducen de esa manera en nuestro tiempo. ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos el movimiento adventista, ¿verdad? El movimiento adventista, ellos creen que tienen que guardar la ley. Incluso guardan el sábado, ¿verdad? Y hacen eso de que los que no practican esto que ellos practican, van a estar condenados o están condenados ya, se van a ir al infierno. Y ellos supuestamente lo observan y todos los que no lo observan se van a ir al infierno. Ellos ponen el sábado como más importante que creer en Cristo. O sea que si no practican y observan el sábado, se van a ir al infierno. Esa es la manera que ellos creen. Y otras cosas de la ley que también ellos practican, abrazan la ley y supuestamente abrazan la gracia, pero en realidad
¿cómo pueden decir que alguien se va a ir al infierno y que si esa persona ha creído en Cristo? Entonces ellos ponen obviamente la observancia del sábado, ¿verdad?, sobre creer en Cristo. Si alguien enseña esa manera, entonces no creen en Cristo, ¿verdad? De que Cristo puede, el único que puede justificar o perdonar el pecado de alguien. Eso es obviamente, ¿verdad?, herejía, y por supuesto hay personas así que justifican lo que ellos, la religión que practican. Mucha gente que practica religión, pero ellos no creen en Jesucristo. Y en el mundo tenemos, ¿verdad?, un montón de gente que practica muchas religiones, ¿verdad? Y obviamente no cree en nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando del Cristo bíblico de la Biblia. Mucha gente que ha sido circuncidada y bautizada, pero no cree en Jesucristo. Y entre ellos, ¿verdad?, entran todos los judíos, el judaísmo. Ellos han sido bautizados y han sido circuncidados, pero no creen en Cristo. ¿Qué va a pasar con esta gente? Es obvio que, ¿verdad?, la condena va a ser aplicada a ellos, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, el acto fundamental por el cual una persona es aceptada y justificada por Dios es por medio de la fe puesta en el Hijo de Dios. Y así lo declara la palabra de Dios, y así debe de ser, ¿verdad? Solamente el Señor Jesucristo. Hay muchos que creen o han creído supuestamente en Cristo, pero tienen muchas otras cosas que agregan a Jesucristo. Eso se llama legalismo. Que tienen que tener a otros santos, ¿verdad?, y ir por medio de esos santos a Cristo. Entonces también eso, ¿verdad?, es equivocado. Sí, y sin embargo hay mucha gente, ¿verdad?, relacionada con esta clase de religiones. Si este es el único medio para ser aceptado por Dios, hablando de Jesucristo, ¿por qué Dios dio la ley al hombre? Y esa es la pregunta que vamos a contestarla en las enseñanzas que vamos a tener en esta tarde. ¿Por qué Dios dio la ley al hombre? ¿Verdad? Si por medio de Jesucristo, ¿verdad?, solamente puede ser salvo alguien. ¿Cuál es el propósito de la ley? Y eso es una buena pregunta. ¿Cuál es el propósito de la ley? Si la gente no es aceptada por medio de la ley, entonces ¿para qué Dios la dio? ¿Verdad? Y es una buena pregunta. Eso es lo que vamos a aprender en esta tarde. ¿Cuál es el propósito de la ley? Vemos el versículo 11. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y esa es la pregunta retórica que el apóstol Pablo presenta en Gálatas. Fue añadida, dice, a causa de las transgresiones. Entonces, veamos lo que esto nos enseña, ¿ok? Primeramente, vemos que la ley fue dada para revelar el pecado del hombre. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Para qué sirve la ley? Y entonces se responde él mismo, dice, fue añadida, ¿ok?, a causa de las transgresiones. Sabemos que transgresiones, ¿verdad?, la implicación de esa palabra es pecado. Entonces, la causa del pecado, ¿verdad?, por eso fue dada la ley. En este caso, así lo aplica el versículo. ¿Para qué sirve la ley? Y él contesta dándonos que fue añadida, dice, a causa o por la causa o la razón del pecado, las transgresiones. La ley no fue dada para hacer al hombre justo. ¿Okay? Y aquí esto es importante entenderlo. Que la ley no fue dada para hacer al hombre justo, porque la ley no puede crear al hombre justo, no lo puede crear, y ahorita lo vamos a aplicar. La ley fue dada para hacer, letra A, hacer saber al hombre de su pecado y su condenación, ¿verdad? Hacer saber al hombre de su pecado y su condenación. Entonces, en el capítulo 3 de Romanos encontramos estas citas al versículo 20, Romanos 3:20, esta verdad, 3:20, dice la palabra de Dios lo siguiente. Pero versículo 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley
es el conocimiento del pecado. Qué importante, ¿no? Entender de que la ley es útil, ¿verdad? En este sentido, la ley es útil para hacernos conocer el pecado, que el hombre, antes que la ley fuese dada, no veía el pecado o no lo entendía que era pecado, o no lo entendía que estaban quebrantando o transgrediendo la palabra de Dios o las reglas de Dios. Entonces, cuando la ley fue dada, el hombre no conocía de que si mentía, estaba en contra de Dios. Si mataba, estaba en contra de Dios. Aunque eso es verdad, es dado en el corazón de cada humano, del bien y el mal, ¿verdad? Desde que nosotros fuimos creados, Dios, o sea, nos dio esta realidad, esta verdad en nosotros, que a través de aún no conocer la palabra de Dios, o no tenemos ningún conocimiento de la Biblia, el Señor nos enseña aún en Romanos que el conocimiento del bien y el mal está en el corazón. ¿Okay? Sin embargo, el hombre, cuando lo hacía o quebrantaba la ley de esta realidad, o de este conocimiento, el hombre no podía entender de que estaba ofendiendo a su creador, a su hacedor. Entonces, por eso la ley fue dada. Entonces, por eso nos aclara el apóstol Pablo en la epístola de los Romanos, ya que por las obras de la ley, dice, ningún ser humano será justificado. A través de la ley, ningún hombre puede ser justificado. Sin embargo, lo que usa, la utilidad, ¿verdad?, de la palabra, de la ley en este caso, es porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, para ponerlo así más claro, si nosotros viviéramos en una sociedad sin semáforos, ¿verdad?, en las calles, obviamente no habría problema de que alguien se cruce la calle solo por inercia, por voluntad, ¿verdad?, particular de las personas, tomando cuidado de que no fueran a chocar o atropellar a alguien. Y si se cruzaran a cualquier hora que se cruzaran, no habría ningún problema. Sin embargo, tenemos luces, ¿verdad?, en las calles para poder coordinar el tránsito, y así poder que las personas que están transitando en las calles tengan la habilidad y la oportunidad de que no tengan ningún, ¿verdad?, accidente, porque puede ser un caos tremendo cuando todos quieren cruzarse, ¿verdad? Sería un tremendo caos. Se manifiesta una herramienta, ¿verdad?, en la sociedad, y se inventa la luz, los semáforos, y se pone, ¿verdad?, las luces, y hay 3 luces que dominan el tráfico, ¿verdad?, y que trae, por supuesto, salvación, en este caso, ¿verdad?, de las vidas que no se van a estar accidentándose o van a estar teniendo problemas. Y está, ¿verdad?, el rojo, el verde y el amarillo. Entonces, todos sabemos, aquellos que manejamos y todos los que caminamos en estas calles en la ciudad, podemos entender de que el rojo nos indica de que no debemos de cruzar, ¿verdad? No podemos de caminar o debemos de manejar, ya sea que usted ande caminando, manejando el vehículo, o sea, transitando por ahí. Entonces, el verde nos da, la luz verde quiere decir está todo libre, puede pasar, tiene el paso, ¿verdad? Entonces está cediendo. Le estoy explicando esto porque aunque usted ya lo sabe, pero quiero aplicarlo como una ilustración para entender lo que nos quiere decir el apóstol Pablo en este contexto de la ley. Note que en este contexto el rojo nos enseña de que si nosotros pasamos el rojo,
¿verdad? Ya sea manejando o ya sea caminando, va a haber repercusiones. Una de dos, podemos tener un accidente, podemos quizás nosotros causar un accidente o nosotros ser también fatalmente ¿verdad? Involucrados en algo terrible, un caos tremendo. El rojo nos enseña a nosotros que debemos de parar. El verde nos enseña que debemos de pasar, ¿verdad? Que tenemos el paso. También lo otro es de que si la autoridad nos ve que estamos quebrantando esta ley, porque hay una autoridad que sobrelleva la responsabilidad de lo que pasa en el tránsito, y eso se llama la policía. Entonces, si ellos ven que alguien está quebrantando, ¿verdad?, esta ley que todos están tratando de obedecer para no tener caos o no tener problemas, entonces la autoridad, cuando ve a alguien quebrantar esta ley, entonces la autoridad aplica la ley que dice, si tú haces tal cosa de atravesarte, ¿verdad?, en rojo, vas a recibir, ¿verdad?, pues una sanción, y esa sanción es de pagar algo de lo que le pertenece a la persona para que no vuelva a hacer tal cosa, por lo menos saber de que eso no es permitido. En este caso, la ley precisamente funciona de esa manera. El versículo 20 nos declara, dice que porque por medio de la ley es conocimiento del pecado. Entonces, por medio de la luz roja, se conoce de que si se pasa y se quebranta eso, ¿verdad?, va a haber, se está quebrantando una ley. Entonces, esa ley trae un castigo. Entonces, eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo sobre el tema de la ley, ¿verdad? Que el conocimiento, o sea, si no hubieran semáforos, nadie supiera de que estamos quebrantando las leyes, pero hay un tremendo caos. Usted se va a esos países del tercer mundo, por ejemplo, en las Filipinas, en nuestro país, en El Salvador, en Centroamérica. Hay lugares donde quizás yo recuerdo de que aún habiendo stops, ¿verdad? Habiendo ese signo de parada, de que la gente no pase, la gente se pasa. Incluso teniendo las luces, a veces la gente se pasa, quebrantan las leyes y entonces forman un caos tremendo. Entonces la autoridad está ahí para ejercerla, para decir no lo hagan, ¿verdad? Y enforzarlo. Entonces, y es así como la ley funciona. Tiene no solo para mantener las luces ahí, las luces no están ahí solo para verlas, sino que para obedecerlas. Y eso es lo que la ley es, la ley de la palabra de Dios. Hacer saber al hombre de su pecado y su condenación. Si hay algo que él quebranta de la ley de Dios, va a sufrir pena. O sea que va a haber una consecuencia. Letra B, otra manera de que fue útil la ley es que muestra al hombre que por su pecado está lejos de Dios. Por su pecado está lejos de Dios. Note el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Okay. No solamente muestra, ¿verdad?, que el hombre al no poner atención a la ley de Dios, quebranta la ley de Dios, se conoce que al hacer ciertos actos, ¿verdad?, surge el quebrantamiento de la ley de Dios. Y este quebrantamiento, ¿verdad?, lo hace estar lejos de Dios. Y esto aún de nacimiento. Sabemos que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos enseña que nosotros, nuestra naturaleza, desde el momento en que nosotros nacemos en la tierra, somos pecadores, ¿verdad? Y entonces este pecado nos separa de la gloria de Dios. Y eso es lo que dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron. ¿Ok? Desde el nacimiento hemos pecado, hemos quebrantado la ley de Dios, imagínense, ya, ¿ok? Hemos quebrantado la ley de Dios. Y fue lo que se le llama, ¿verdad?, en la forma teológica, imputado. Esa es la forma teológica, ¿verdad?, que describe que lo que Adán y Eva hicieron, no fuimos nosotros herederos de ello, sino que imputados. O sea, la herencia es transmitida.
Pero en este caso, la palabra imputar es más directo. En otras palabras, no solamente fuimos heredados, sino que fuimos dados o sea, es más fuerte que la herencia. ¿Okay? En otras palabras, es más directo. ¿Okay? Es más directo, o sea, porque estamos hablando de naturaleza. Una herencia es proveída, ¿verdad? Y es pasada por contrato o por escrito, o quizás en el caso de, si podemos decir, para poder entender esto, si la herencia puede ser genética, ¿ok? Aún esa herencia genética, note que es física, all right? So, la imputación del pecado no es ni siquiera genética, es mucho más allá que genética. Es porque estamos hablando del alma, no estamos hablando solamente del cuerpo físico, sino que estamos hablando del alma. ¿Okay? Entonces, imagínense y el alma es única, ¿verdad? En otras palabras, el alma de mi madre es única, fue único. Y cuando ella me dio a luz, su alma no tiene nada que ver con mi alma. Somos únicos. Entonces, ella no puede heredarme lo que tenía en su alma. ¿Okay? Puede heredarme lo que tenía en su físico, pero no en su alma. Cuando estamos hablando de imputar, o sea, estamos hablando de que no es herencia genética, no es herencia ni siquiera del alma, no es herencia espiritual tampoco, porque no se puede heredar tampoco lo espiritual. Como no podemos ser salvos porque mi madre era salva, yo voy a ser salvo. No, no podemos, ¿verdad? Entonces es igual, la imputación es mucho más directa. O sea que por ser un ser nacido en la tierra, y el ser primero que fue creado y ellos, ¿verdad?, respondieron o quebrantaron la ley de Dios, ese quebrantamiento, o sea, la ley de Dios, nosotros venimos, ¿verdad? Somos más que herederos, de otras palabras, somos más que responsables en la naturaleza del pecado. La imputación es más directa, va más allá que solo una herencia. Entonces somos responsables. No les tenemos que echar la culpa tampoco a ellos, ¿verdad? De que, bueno, yo que tengo culpa de que Adán y Eva pecaron, yo por qué nací aquí pecador, yo no tuve la culpa, no fue mi culpa que, ¿verdad? Que yo haya pecado, que soy pecador, no es mi culpa que sea pecador, pero es así, o sea, no podemos hablar acerca de culpabilidad cuando se refiere al pecado. El pecado surgió, se quebrantó la ley y todos los demás quedamos literalmente afectados inmediatamente que nacemos, desafortunadamente, ¿ok? Y necesitamos entenderlo de esa manera, ¿verdad? Por eso el Señor viene, ¿verdad? Uno pecó por todos, pero uno murió por todos, ¿ok? Adán pecó por todos, pero así es la aplicación de la salvación también. Cristo murió por todos. Uno pecó por todos y uno murió para salvarnos a todos. Qué lindo, esa es la aplicación ahí. Imagínense que si no fuese así, entonces no tendríamos salvación igual de la manera que Cristo nos ofrece la salvación, uno por todos. Ok, dos cosas importantes que la ley hacer saber al hombre de su pecado y su condenación. Número dos, mostrar al hombre que por su pecado está lejos de Dios. Y obviamente por nuestra naturaleza de pecadores, ¿verdad? Estamos separados por el pecado de Dios. Esta es la naturaleza real de lo que la ley hace y nos aclara. ¿Ok? Letra C, mostrar al hombre que pare de creerse a sí mismo justo. O sea que el problema con el hombre, ¿okay? Y la ley nos ayuda a esto, de que la ley muestra al hombre de que él pare de llamarse o autollamarse justo, porque el hombre no puede ser justo por sí mismo, ni por lo que hace. ¿Ok? Y entonces la ley lo que hace es descubrirnos a nosotros que somos injustos. ¿Ok? Porque la misma ley marca las cosas que no podemos hacer, ¿verdad? En el caso de cumplir para con Dios.
ah, y al no cumplirlo fallamos. Y al no fallar, cuando fallamos, ese es el quebrantamiento de la ley, ¿verdad? So, cuando mentimos, por ejemplo, Dios dice no mentir, ¿verdad? En la palabra de Dios. Y entonces cuando mentimos, obviamente, estamos quebrantando inmediatamente la palabra de Dios. No honrar a padre y madre, estamos quebrantando la palabra de Dios. Lo que Dios dice, no lo hagas, nosotros lo terminamos haciendo. Cuando el Señor nos dice que no tengamos a otros dioses en nuestro corazón, sino que en nuestro corazón solamente uno, ¿verdad? Y si ponemos algo más en el corazón, eso también estamos quebrantando, ¿verdad?, la ley del Señor. Mostrar al hombre que pare de creerse a sí mismo justo. Romanos ahí mismo 3:10 nos enseña, como está escrito, dice, no hay justo ni aún uno. Entonces la palabra de Dios nos enseña, hay mucha gente, ustedes saben, o sea, aquellos que van a compartir el evangelio con algunas personas, ¿verdad? Ellos, yo siempre me encuentro con las personas, algunas personas que me dicen cuando yo les pregunto si ellos mueren, ¿dónde van? ¿Verdad? Entonces, la respuesta que siempre algunas personas consideran contestar es decir, bueno, yo no he hecho ningún mal a nadie, no he matado a nadie. ¿Qué es lo que me está diciendo la persona? Que la persona, en cierta manera, no es mala, es buena. Y la palabra buena en este caso entra en este contexto de justo, ¿verdad? De que la persona no ha hecho nada injusto, ¿verdad? Y que por eso no creen que Dios los va a mandar al infierno, o de que cuando mueran no creen ellos de que Dios los va a desplazar. No creen ellos que Dios va a evitarlos cuando ellos llegan al trono, cuando ellos estén en la presencia de Dios. Y algunos me han dicho, no creo que Dios dice, si yo siendo un buen padre, un buen hijo, habiendo portándome bien y yo no sin matar a nadie, sin robar a nadie, no creo que Dios me va a rechazar yo cuando me vea ahí. ¿Qué es lo que quiere decir esa persona? Que su carita va a contentar a Dios, que su comportamiento que tuvo en la tierra sin conocer a Cristo o sin saber el plan de Dios con respecto a la redención del alma, cree él que la persona, o sea, va a ser aceptada delante de Dios y va a ser permitido entrar al reino de Dios solo porque se portó bien. La Biblia habla de que no hay justo ni a uno. Y aunque la persona fuese ella buena o lo que sea, la Biblia dice y declara que no hay justo ni a uno. Porque si esa persona dice que es justo, entonces la Biblia inmediatamente está descalificada, está mintiéndonos. ¿Okay? Esa persona, ¿verdad? Está diciendo, yo soy la excepción. Yo soy la excepción de que Dios me va a recibir a mí. Está escrito ahí, no hay justo ni uno, pero yo soy bueno. Pero yo soy la excepción. Mucha gente piensa así. Bueno, la Biblia dice que no es así. Como está escrito, dice, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí está. Y entonces, ¿quién es la autoridad? ¿La experiencia de la persona o la palabra de Dios? ¿Verdad? Obviamente es la palabra de Dios la autoridad. No vamos a creer a una persona. No vamos a creer la experiencia de una persona. No vamos a atender lo que dice alguien, lo que dice fulano, sutano, no importa cómo viva su vida o lo que haya vivido, en la manera que se conduzca la persona. Eso no interesa. Lo que interesa es lo que dice en la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios dice no hay justo ni a uno, y por supuesto, ¿de dónde viene esto? De la palabra de Dios. Entonces, marca inmediatamente la naturaleza del hombre. Notes, para eso es la palabra de Dios, que marca, o la ley de Dios, que marca que no hay justo ni a uno. Y por supuesto, vemos número 4, ahí, o letra D, mostrar al hombre, esto es lo que hace la ley, mostrar al hombre que qué tan bajo puede llegar moralmente. Imagínense, eso es lo que nos enseña, o sea, la utilidad de la ley es que muestra al hombre qué tan bajo puede llegar, hablando de moralmente, porque la ley habla o nos enseña sobre la moralidad de Dios. Veamos en 1 de Timoteo, por favor, note lo que dice la Biblia, 1:9.
Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Mire qué importante. ¿Okay? Sino porque acuérdense que la ley no puede ser nadie justo, ¿verdad? Entonces, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino, dice, para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Estas expresiones, por supuesto, son a aquellos que van contra los padres, contra las madres, y son profanos, son irreverentes, ¿verdad? Y son homicidas. Y está hablando, por supuesto, ¿verdad? Ahí en el versículo 10 continúa, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. So, está hablando de que aquí describe, ¿verdad?, la moralidad del hombre. So, muestra al hombre qué tan bajo puede llegar moralmente. En otras palabras, si la Biblia no condenara el sodomismo, ¿verdad?, sería normal, sería, como algo normal, porque pues la Biblia no habla sobre esto, pero la Biblia habla de esto. No solamente, algunas personas ahí se quieren justificar porque hablando del fumar, por ejemplo, la persona dice, ¿dónde dice en la Biblia que fumar es pecado? ¿Verdad? Y incluso hasta argumentan el tomar. Entonces, argumentan también las drogas, ¿verdad? Porque no está explícito, expresado en la palabra de Dios que no se deben de hacer drogas. Ok, so, es interesante que sobre las drogas, la práctica de la brujería, okay, es lo mismo witchcraft. Okay, si se hace estudios sobre este tema, ¿verdad? Buscar lo desconocido, okay, o indagar, ¿verdad? Lo desconocido en este contexto es como hacer brujería. Y eso es la experiencia de usar drogas. Lo mismo sería el alcohol, porque el alcohol es un escape igual que la droga, para agarrar un escape a lo desconocido, ¿verdad? Esto tiene contexto tremendo en la palabra de Dios. Y el fumar, por supuesto, ¿qué es lo que hace el cigarro? En mi caso, yo fumé por un buen tiempo, y el fumar lo que hace es que relaja los nervios. Quita el hambre, relaja los nervios a las personas están nerviosas y es un antídoto, ¿ok? Se ve insignificante, ¿verdad? Que la persona está agarrando y echando humo, como la locomotora, pero tiene su aplicación, tiene su efecto esta cuestión, no solamente físicamente, pero también neuróticamente, o sea que la nicotina es un sedante, en otras palabras, que se va a las neuronas y calma los nervios a las personas. Se puede decir que es droga también, ¿verdad? Y aparte de que daña totalmente los pulmones a las personas, la tráquea. Mi hermano, ¿verdad?, fumador, murió con cáncer en la garganta. Okay? Mi padre, fumador, murió de tuberculosis. Okay? Esas son las consecuencias del fumar. Right? Trae consecuencias físicas, pero también, ¿verdad? Las personas viven, en otras palabras, como un antídoto, como una pastilla, tratando de calmar, ¿verdad?, sus nervios, su situación cognitiva, o sea, todo lo que no es percibido cuando ellos están nerviosos o cuando no pueden solucionar un problema, ¿verdad? Acuden al cigarro. Yo lo usé de esa manera también, yo sé lo que le estoy diciendo. Entonces, el hombre, o sea, literalmente, o sea, cae bien bajo, ¿verdad?, moralmente, y la ley lo que enseña es hasta dónde llega el hombre. Y esto es lo que nos describe estos versículos.
Si no estuviera esto escrito aquí, no lo entenderíamos. Entonces la palabra de Dios es el patrón, ¿verdad? La palabra de Dios para podernos mostrar dónde está el hombre y dónde los pasos del caminar del hombre, dónde está su mente, dónde está su corazón, dónde está su voluntad, dónde se reclina las prioridades en su vida, dónde está, o sea, todo eso lo muestra la palabra de Dios, hablando de la ley, ¿ok? So, acuérdense, la palabra de Dios es la ley de Dios, ¿verdad? So, aquí está escrito, entonces nos muestra el parámetro donde anda el hombre moralmente, ¿ok? So, eso es lo que hace la ley. Y finalmente en la letra E, muestra al hombre la multitud de sus ofensas. Note el capítulo 5, versículo 20 de Romanos 5:20. Dice la palabra de Dios, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Note, qué interesante. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Okay. So, la ley se introdujo, ¿verdad? Para detectar dónde el hombre anda caminando. ¿Qué es lo que está haciendo? Si está cumpliendo con Dios o está cumpliendo para su carne. Si está haciendo lo que es correcto o lo incorrecto. Si está obedeciendo o está desobedeciendo. Si se está sometiendo a las leyes de Dios o no se está sometiendo. Si está buscando la paz o está buscando la guerra. Si está haciendo cosas justas o injustas. Eso es lo que detecta la palabra de Dios o la ley de Dios en este caso. Eso dice, pero la ley dice se introdujo para que el pecado abundase. Okay, en otras palabras, no fue introducida la ley para que el hombre se degenerase. No, la ley viene a ser como un filtro o como una, podríamos decir, como una luz en la oscuridad. ¿Ok? ¿Dónde está el hombre? Y la ley lo que hace es alumbrar. ¿Dónde está el hombre? Hablando de lo moral, hablando de lo espiritual y hablando de lo que es justo, lo que es injusto. Y entonces, pues la ley al mostrarse, o sea, al reflejar dónde está el hombre o alumbrar donde el hombre está en el estado que está y se encuentra, entonces comienza a abundar en el hombre el pecado. ¿Okay? Porque lo está encontrando, lo está descubriendo, la ley lo descubre donde él se esconde. ¿Okay? So es así como expresión, ¿verdad? Se usa. Pero note lo que dice la palabra de Dios, esto es bello. Mas cuando el pecado abundó, escuche bien, sobreabundó la gracia. Qué lindo. Y esa es la esperanza que tenemos siempre en el Señor, ¿verdad? Porque hay algo más que se ofrece al hombre, no solamente la ley para descubrir dónde está su pecado, pero también la bendita gracia de Dios que es aplicada al pecador. ¿Okay? So, la ley fue dada para revelar el pecado del hombre. Número 2, la ley fue dada temporalmente. ¿No? Volvamos allá en Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 3. Y el versículo 19. Dice la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Ya entendimos. Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Okay? Fue añadida a causa por la razón del pecado, para descubrir al hombre donde anda con el pecado. Hasta, aquí está, fíjese bien lo que dice el apóstol Pablo, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. So, cuando describe el apóstol Pablo, hasta, está hablando de tiempo. ¿Okay? Y está implicando aquí en el versículo de que la ley fue añadida hasta cierto tiempo temporal, con el fin de que cuando se cumpla la simiente, entonces para la ley. Y eso es lo que nos enseña aquí el apóstol Pablo. So, la ley fue dada temporalmente. Letra A, la ley fue dada para llenar un tiempo prefijado y diseñado por Dios. ¿Okay? So, note, la Biblia dice fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Cuando el Señor Jesucristo vino, la ley tenía que ser puesta a un lado. ¿Okay? Cuando el Señor apareció. Acuérdense que la ley, dice la palabra de Dios, que vino por medio de Moisés. San Juan 1:16 y 17.
vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya cuando está presente la gracia, entonces la ley, en este caso, ya queda a un ladito, ¿verdad? En este significado. Y ahorita vamos a explicar, ¿verdad?, otras cosas importantes sobre la ley. Ahora, la ley fue dada con el propósito de una función temporal. ¿Okay? La ley fue dada a Moisés, de Moisés hasta nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo es la simiente a la que se le brindó la promesa. ¿Okay? El versículo aquí 19 en Gálatas nos enseña que fue añadida la ley a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? ¿Okay? La simiente es nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Él es a quien se le dio la promesa. Dios nunca intentó que la ley fuese un medio de salvación. Jamás. Nunca intentó el Señor que por medio de la ley iba a la gente ser salva, ir al cielo. Nunca. Eso no se ve en la palabra de Dios. Right? La ley fue dada a Moisés y de Moisés hasta nuestro Señor Jesucristo. Entonces, porque Cristo es la simiente. Entonces, Dios nunca intentó que la ley fuese un medio de salvación. La aparición de nuestro Señor Jesucristo y la vida que Él vivió vino a servir de modelo para la nueva vida que el creyente debería de vivir, ya que nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo la ley, demostró delante de los ojos del mundo la perfecta vida, la cual nadie puede vivir por sí mismo. O sea, lo que despliega Cristo, lo que presenta Cristo con su vida es tan preciosa, es tan bella la vida del Señor Jesucristo, que filósofos, científicos no pueden entender. Por supuesto que lo odiaron a él, ¿verdad? Con ese respecto, porque cuando el Señor manifestó su vida, lo que él manifestó es el denial, o sea, el hombre, o sea, él mostró a un hombre que él se negaba a sí mismo para exaltar al Padre Celestial y cumplir lo que el Padre Celestial le pedía que hiciera. Eso no sonaba muy bueno para el científico y el filósofo o para los ricos. No sonaba eso muy bueno, porque imagínense, ¿cómo voy a negarme a mí mismo si yo soy una persona valiosa? Y entonces el hombre se exalta. Cuando esto se inicia de parte del hombre, ¿verdad? El hombre se exalta a sí mismo. Pero cuando se ve en el contexto de Cristo y la vida de Cristo y el modelo de Cristo, entonces Cristo condesciende, siendo él rey de reyes, señor de señores, deja el cetro celestial, ¿verdad? Y él condesciende y se hace hombre. Él es divino, él tiene divinidad y él se hace hombre. Eso es condescendencia, hacer como el hombre. Entonces, no, ¿verdad? El Señor no estaba exaltándose a él mismo, como dice Filipenses, sino que estaba condescendiendo el Señor. Entonces, esta condescendencia que el Señor Jesucristo manifiesta no le gusta al hombre. ¿Cómo es eso de negarme a mí mismo? Eso no, ¿verdad? Eso no está conmigo, no va conmigo. ¿Cómo es que tengo que yo reconocer que soy pecador? Pero pues eso no está bueno, no se oye muy bien, no se oye muy justo, porque pues hay hombres justos, hay hombres buenos, y yo soy uno de ellos. Entonces, esa filosofía o esta enseñanza o esta instrucción que el Señor Jesucristo traía nuevo al mundo, no iba con los sacerdotes, no iba con los hombres ¿verdad? que tenían letras, que eran ricos y que tenían conocimiento. No iba con ellos. Y por eso lo odiaban al Señor. Lo odiaron. Esta vida preciosa que el Señor nos muestra es el modelo que nos presenta para que nosotros vivamos ese precioso modelo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo viviente, el perfecto hombre ideal a imitar. El apóstol Pedro habla, imagínense, el apóstol Pedro, quien lo negó al Señor Jesucristo, el Señor lo inspira a escribir lo siguiente sobre este tema. Capítulo 2 de Primera de Pedro,
Capítulo 2, primera de Pedro, versículo 21, dice la palabra de Dios: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Mire qué lindo. Para que sigáis sus pisadas. Okay. So este es el apóstol Pedro describiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque él obviamente también tenía que hacerlo. Él está escribiendo del Señor Jesucristo y él estaba ahorita comenzando a vivir ese seguimiento. Versículo 22, el cual no hizo pecado, hablando de Cristo, ni se halló engaño en su boca. ¿Okay? Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y él es el ejemplo quien llevó a la cruz de Calvario, ¿verdad?, nuestros pecados y los clavó en la cruz de Calvario. Qué linda obra del Señor Jesucristo. ¿Okay? So, vemos aquí, la ley fue dada temporalmente, la ley fue dada por llevar un tiempo, para llevar un tiempo prefijado y diseñado por Dios, ¿verdad? Y número 2, la ley fue dada para ser cumplida delante de nosotros por nuestro Señor Jesucristo. Delante de nosotros por nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor lo llevó a cabo delante de sus apóstoles que él había llamado. Y esto lo damos cuenta en Mateo capítulo 5 y el versículo 17. Dice lo siguiente. Mateo 5, 17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Ok? So la ley del Señor, o sea, la ley fue dada también, ¿okay? Con el propósito de que nuestro Señor Jesucristo la viniera a cumplir, porque no había hombre que pudiera cumplirla. Entonces el Señor Jesucristo viene a enseñarnos, por eso Él es el modelo, viene a instruirnos y que sigamos sus pisadas, porque así como Él se condujo, ¿verdad?, y se sometió a la ley del Padre Celestial, o sea, hablando de la palabra de Dios, la ley, y la cumplió. Entonces Él nos deja este bendito ejemplo para que nosotros sigamos. O sea, el Señor dice, para ustedes es difícil, ¿verdad?, llevarlo a cabo, pero no es imposible. Y Él vino, por supuesto, a cumplirlo, pero como nosotros no podemos cumplirla, ¿verdad?, como humanos, Él lo vino a cumplir y fue precisamente para eso también que Él vino. Note que ahí dice claramente que Él tenía una misión, no solamente de venir a salvar al mundo, no solamente de venirnos a salvar de condenación y llevarnos al cielo, pero también vino a cumplir. ¿Okay? Vino a cumplir, a eso dice, sino para cumplir, a eso vino. Dice, no he venido para abrogar la ley, para borrarla, o borrar lo que vinieron a decir los profetas. No he venido para abrogar. ¿Okay? No he venido, dice, parte de mi misión, dice el Señor, es cumplir la ley. A eso vino el Señor. Entonces, Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo en este libro, en esta epístola, nos menciona esta verdad. Vaya a Romanos 8, versículo 3. Dice lo siguiente. Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, note, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Okay? Entonces el Señor tenía que cumplir esto, tenía que venir a cumplir la ley y tenía que cumplir en su carne, en su cuerpo, cuando Él murió, ¿verdad?, condenar el pecado. Todas las transgresiones, todos los quebrantamientos de las leyes que el hombre había hecho, solamente con nuestro Señor Jesucristo podía Él reconciliar con Dios Padre, para que a través de su labor en la cruz del Calvario pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Con Adán en el Edén, ¿okay?, caímos todos en el pecado. ¿Okay? Pero con Cristo en la cruz del Calvario nos regresa al Edén. ¿Okay?
Eso es bello, eso es una tremenda verdad, bendita, preciosa, que debemos de adorar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo y reconocer, ¿verdad? El beneficio precioso de nuestro Señor Jesucristo, porque hay de nosotros si Cristo no hubiera venido a la tierra, que hubiera pasado con toda la descendencia de Adán al infierno. Eso sería tristemente nuestro destino, ¿verdad? Pero sin embargo, el Señor tenía el lindo, precioso plan de uno pecó por todos, ¿verdad? Y entonces uno murió por todos y vino a reversar o a hacer reverso, ¿verdad? Lo que Adán hizo en el Edén. Cristo lo reversó y, ¿verdad? Y lo arregló todo. Y entonces por medio de él, él condenó el pecado en la carne. Entonces dice, ¿no tiene significado la ley en la vida del hombre en este tiempo? Es una buena pregunta, es una pregunta. ¿No tiene significado la ley en la vida del hombre en este tiempo? Y la respuesta es claro que sí, claro que sí. Si nuestro Señor Jesucristo, si nuestro Señor Jesucristo satisfacía lo que demandaba la ley, entonces cuando vemos a Cristo, vemos la perfección de la naturaleza y la perfección, ¿verdad?, de Él, que incluye la justicia de la ley. En otras palabras, cuando vemos al Señor Jesucristo, vemos su preciosa, bendita naturaleza de su labor y su misión, cuando lo vemos en las Escrituras del Señor Jesucristo, cumpliendo la ley. Y al cumplir esta ley, el Señor nos muestra la importancia de la ley también. Porque si la vino a cumplir, porque es importante. No solamente para darnos a nosotros, no solamente para condenar el pecado, para condenar el pecado, pero también, para en la carne, pero también para nosotros mostrarnos de que si Él vino a cumplir lo que Dios estableció, en este caso la ley, porque Dios dio la ley, entonces la ley es importante en ese contexto, ¿verdad? Si cortáramos la ley de la Biblia, si nosotros nos deshiciéramos de la ley de la Biblia, estaríamos borrando parte de nuestro entendimiento de la persona de Cristo. Y lo que Él vino a redimirnos por, no lo entendiéramos o no sería aplicado, porque entonces no sería el completo obra del Señor y estaríamos quizás en dificultades, ¿verdad? Con Dios. Sin embargo, cuando el Señor cumple la ley, obviamente eso nos ayuda a nosotros a entender la naturaleza del Señor Jesucristo y por qué vino el Hijo de Dios, para qué vino, con qué propósito, ¿verdad? Y por qué la ley se había dado y todo eso. Entonces llena este conocimiento y nos complace entenderlo, ¿verdad? Y así, de esta manera podemos vivir en paz con el Señor en este respecto. Su naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, no entenderíamos todo el plan de Dios, ¿verdad? Porque el cumplimiento de la ley en Cristo es parte de su misión en la tierra. Y eso es lo que vimos en Mateo 5:17. Para terminar, letra C, la ley aún todavía es importante porque mide dónde está el hombre con respecto a Cristo. Y esto es bien importante y ahorita rapidito, antes de cerrar este mensaje, vayamos al capítulo 10 de Romanos. Note, la ley aún todavía es importante porque mide dónde está el hombre con respecto a Cristo. Note Romanos capítulo 10 y el versículo 3 dice lo siguiente: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué nos enseña este versículo aquí? Nos enseña la triste verdad de que el hombre se mide a sí mismo de que él es justo. ¿Okay? Entonces, cuando la Biblia dice no hay justo ni aún uno. ¿Okay? Entonces, inmediatamente muestra al hombre que necesita de Cristo. ¿Okay? El momento, por eso nosotros cuando ganamos almas, son los versículos que usamos. Romanos 3:10. Y el mensaje que
tenemos que decirle a la gente es precisamente. Usted no es justo. No hay nada justo en usted. Usted es una persona injusta. ¿Por qué? Porque ha pecado. Y esta naturaleza, este pecado imputado por, por el pecador Adán y Eva, ¿verdad? Nuestros padres, es imputado a nosotros, lo llevamos nosotros, ¿verdad? Y no podemos deshacernos de ello. Somos culpables, punto. ¿Okay? Entonces, note el versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios, eso es lo que hace el hombre incrédulo. Ignoran la justicia de Dios, o el amor de Dios, o la bendición de Dios, o la provisión de Dios, en este caso nuestro Señor Jesucristo, la provisión de salvación. Pero ellos ignoran, dice, la justicia de Dios y procurando, dice, establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Okay? So el hombre tiene este grave problema, que el hombre crea su propia justicia. ¿Okay? Él crea su propio camino, él crea su propia manera de vivir, él crea su propia manera, su propio organismo, pensamiento, disciplinas en su casa, con su familia, en su mente, en su corazón, en cuanto a las finanzas, en cuanto a la vida, en cuanto a la disciplina con los hijos. O sea, él crea su propia manera, ¿ok? Ya sea que haya agarrado filosofías o enseñanzas filosóficas de los filósofos, o humanismo, o religiones ajenas a la palabra de Dios, o ideales creados por el hombre. Hay un sinfín de enseñanzas afuera de la palabra de Dios, del hombre. ¿Okay? Pero nada de eso puede ayudar al hombre a venir a ser justo delante de Dios o ser aceptado a Dios. Al hombre, por ejemplo, si quitáramos nosotros todos los libros del mundo que supuestamente enseñan al hombre alguna característica de bondad o compasión, si los quitamos todos esos libros y solo dejamos la palabra de Dios, qué lindo sería eso. Sería maravilloso. No tendríamos problemas nosotros, los cristianos, porque solo encontraríamos aquí la verdad. Pero por la mucha mentira que existe de todas estas otras filosofías de hombres creadas por los hombres, cuales los hombres caen en sus trampas y siguen a ellos en vez de seguir a Dios, he ahí el problema. Si quitáramos todos esos libros, entenderíamos que el único libro para poder entender acerca de la injusticia o la justicia sería claramente mostrada en la palabra de Dios. Y tendríamos la verdad. Y sería tan útil, tan bello, tan precioso, siendo guiados siempre por la palabra de Dios. Pero como hay muchas otras ideas allá afuera rondando, hay instituciones que la gente va a pagar para sentarse para que un maestro, un profesor les enseñe tanta cosa vana que no los lleva a nada más que confusión. Y sin embargo, ahí están esas instituciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hombre ha creado, dice aquí, procura establecer la suya propia y no se sujeta a la justicia de Dios. Eso es el grave problema del hombre en nuestro tiempo. Y la ley todavía es importante porque mide dónde está el hombre con respecto a Cristo. Y le muestra, mira, tú estás aquí creando tu propia justicia, pero mira aquí la justicia que Dios ha proveído. Entonces, por eso la ley todavía, ¿verdad? Porque es la moral de Dios, no cambia y puede todavía ser útil antes de venir a una persona a Cristo. La ley de Dios puede ser útil para abrir el entendimiento a los hombres, ¿verdad? De alguna manera, porque pues nos enseña la moral de Dios, ¿verdad? Y es algo que es precioso. Imagínense que la ley aún todavía es útil, ¿okay? Porque enseña dónde el hombre está inmoralmente. Pero nosotros que hemos recibido ya la justicia de Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Para nosotros la ley es segunda naturaleza. Para nosotros es yes, ¿verdad? No es no. Sí, ahí está. Y nosotros, por ejemplo, no matarás, pues sí, no hay que matar.
No robarás, pues sí, no hay que robar. Honrarás a padre y madre, sí hay que honrarlos, ¿verdad? A tu prójimo, sí, como a ti mismo, está bien. O sea, eso es segunda naturaleza para el cristiano. Esto no es, déjeme pensar a ver si lo puedo practicar. No, eso es por inercia. El cristiano ya sabe que la ley se debe de llevar a cabo. Amén. So, ahí está la palabra de Dios, ¿verdad? El propósito de la ley, ahí está. Ojalá que haya sido de bendición, ¿verdad? Dios me los bendiga, pase una buena tarde.